Vamos a poner acá esto. Ahí va. Bueno, nosotros habíamos quedado la clase pasada, empezamos a hablar de la evolución histórica de los derechos humanos. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho? Primero vamos a ver, primera clase, concepto de derechos humanos, es decir, la pregunta ¿qué son los derechos humanos? Luego dijimos los caracteres, las características de los derechos humanos. Ahí vimos que los derechos humanos son inherentes, son inalienables, son históricos, son progresivos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ustedes ya lo hemos visto. Contestando que alguno de sus compañeros le conteste a Pereira ahí en la pregunta que está haciendo. Y después, siguiente clase, nos habíamos empezado a preguntar cómo habían sido la evolución de estos derechos humanos a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, los derechos humanos ahora son inherentes, son inalienables, son históricos, son progresivos. Entonces, si son históricos, si son progresivos, la siguiente pregunta es, obviamente, cómo han ido progresando, cómo se han ido descubriendo estos derechos. Si son inherentes, significa que había un proceso de descubrimiento, se han ido descubriendo con el tiempo. Entonces, la pregunta lógica es, ¿cómo ha ido evolucionando los derechos humanos a lo largo de la historia de la humanidad? Entonces, dijimos que esto le íbamos a dedicar 3 clases. Las primeras 2, la evolución histórica a nivel universal, esto es, a nivel de todo el planeta Tierra. Obviamente el foco, como nosotros somos la civilización occidental y como los derechos humanos son un invento de Occidente, porque de última son una creación del mundo occidental, los derechos humanos, tal como los concebimos, nos centramos en lo que es la historia de Europa, mucho más que en lo que es la historia de otras regiones del mundo, ¿no? Que también es algo que a veces se le critica a los derechos humanos, que tiene vocación de universalidad y sin embargo es un producto cultural de determinada fracción de la humanidad que quizá ni siquiera es la mayoritaria, ¿no? Si vamos a los números, probablemente haya más gente en Asia de la que hay viviendo en todo Occidente. Y sin embargo, los derechos humanos es una creación occidental, también es algo que se le critica a nuestra disciplina. Pero bueno, eso es debate para otro momento, harina de otro costal. Entonces dijimos las primeras 2 clases para la evolución histórica a nivel global, o por lo menos del hemisferio occidental, y la última clase, o sea, la clase que viene del miércoles, salvo que haya algún otro inconveniente, que siempre estamos teniendo algún inconveniente nosotros en clase, pero si no hay ningún inconveniente y la clase que viene es el miércoles, vamos a terminar con esto hablando de la evolución histórica de los derechos humanos en el Uruguay. O sea, básicamente hablando de la evolución constitucional del Uruguay. Dicho eso, habíamos quedado en los 2 grandes monumentos que eran la Declaratoria de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, 4 de julio de 1776, ¿no? Donde se decía que todos los hombres son creados libres, y con libres iguales y con la búsqueda de la felicidad, ¿no? Esa frase, ¿no? Del sueño americano, todos tenemos el derecho a buscar la felicidad, The American Dream. Y el otro gran monumento, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, producto de la Revolución Francesa. Y habíamos dicho que esto era una positivación, ¿no? Es decir, se positivan los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos, todavía no está el concepto, quizá acá estamos cometiendo un anacronismo, porque el concepto de derechos humanos no estaba todavía sobre la mesa, ¿no? Se hablaba de los derechos individuales o los derechos inherentes o los derechos inalienables del hombre, del ciudadano, o de los hombres en el caso de la Declaratoria de Estados Unidos. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de derechos humanos porque ya nos sirve para ver una tendencia, una otra característica de los derechos humanos, y es la positivación, es decir, se tiende a poner los derechos humanos en diferentes instrumentos escritos. Y acá es donde
tenemos esta confusión, ¿no? Porque nosotros habíamos dicho, hasta el momento habíamos dicho que los derechos humanos son inherentes a la persona, es decir, los tenemos independientemente de su reconocimiento. Y ahora estamos diciendo que los positivamos, es decir, que los ponemos por escrito. Entonces se da esta especie de contradicción que tenemos un naturalismo positivista, es decir, un derecho natural escrito. Está como raro esto, ¿no? Porque es como que el naturalismo es el derecho natural. ¿Qué significa el derecho natural? Que algo es derecho, esté o no esté escrito. Pero acá lo escribimos, o sea, tenemos un derecho natural escrito. Está como raro, está como confuso. Vamos a intentar explicar esta confusión y vamos a tratar de salir de este asombro que nos puede traer esta idea de naturalismo positivista. ¿Cuál es la idea central de esto de la positivación? Ahí va. Capaz que estaba bien lo que había dicho, pero no sé. No le entendí, así que lo silenciamos. ¿Cuál es la gracia de la positivación? ¿O cuál es el concepto? Es decir, los derechos, como dice acá, los derechos tienen origen en el derecho natural, es cierto, son inherentes a la persona, no es necesario que estén reconocidos en ningún instrumento, en ninguna ley, en ningún decreto, los tienen los seres humanos, los tenemos los seres humanos por el único hecho de ser seres humanos, es decir, son inherentes, son inalienables, todo lo que son imprescriptibles, todo lo que vimos en la primera clase, pero, se entiende importante de todas formas reconocerlos en diferentes documentos. Si le preguntaran a mi abuela, diría mejor que sobre y no que fa falte. ¿No? Es decir, está bien, es cierto, son inherentes, los tenemos por el solo hecho de ser seres humanos, existe un derecho natural que nos garantiza los derechos humanos, el derecho a ser protegido en el goce de nuestra vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, todo eso es cierto, no necesitamos ponerlos por escrito. No necesitamos que ningún instrumento legal, sea ley, sea constitución, sea tratado internacional, lo reconozca. Eso es superfluo, eso es secundario. Pero, ponerlo por escrito no le hace daño a nadie. Es decir, no resta, pero suma. ¿Por qué? Porque está bueno tenerlo por escrito. Y ahí es donde surge la positivación, es decir, la tendencia que arranca ya en 1776, que replica en la Francia de 1789, que va a replicar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y va a seguir en 1966 y va a seguir hasta nuestros días en diferentes instrumentos y tratados internacionales. En la Constitución de Querétaro de 1917, en la Constitución Uruguaya de 1934, etcétera, etcétera. Que es esta tendencia que nosotros llamamos positivación de reconocer que los derechos existen, son inherentes, nacemos con ellos, bla, 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 existe un derecho natural, pero que de todas formas coadyuva, suma, digamos, de vuelta, mejor que eso sobre y no que fa falte, suma tenerlos por escrito y tenerlos reconocidos en el papel. No es necesario estrictamente hablando, pero es mejor tenerlos por escrito que no tenerlos por escrito. De vuelta, los derechos tienen origen en el derecho natural, pero se entiende importante de todas formas reconocerlos en diferentes documentos. Los derechos se incluyen en las normas. Y acá está la diferencia entre crear y reconocer, esa diferencia que les pongo ahí. Cuando un derecho humano se pone por escrito, el mismo no se crea, es decir, no es que a partir del momento en que se aprueba la Constitución de tal año o se aprueba la ley número tanto de tal año, no se crea el derecho humano al medio ambiente sano, por poner un ejemplo, ¿no? Que está en nuestra Constitución. No se crea el derecho al medio ambiente sano. Lo que se hace es, se reconoce el derecho humano al acceso al agua o a un medio ambiente sano.
¿Se entiende esta diferencia, esta discrepancia, esta distinción? Es decir, cuando una ley pone por escrito un derecho humano, no se está creando, ¿no? Es decir, a partir de este momento existe el derecho humano, sino lo que se hace es se reconoce el ordenamiento jurídico positivo, es decir, escrito, que integra formalmente el ordenamiento jurídico humano, reconoce, dice, tomo conocimiento de esta situación de que todas las personas nacen con el derecho inalienable a este, su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo, propiedad, etcétera, etcétera. ¿Por qué decimos esto? Bueno, por lo que habíamos visto en la primera clase, ¿no? Que hablábamos de la característica de derecho. El derecho es histórico y es progresivo. Se da el reconocimiento de un derecho, si bien nosotros los tenemos por el solo hecho de ser humano, innegablemente el reconocimiento se da en determinado momento histórico, que es el momento histórico en el que se reconoce positivamente que ese derecho existe. ¿Se entiende esto? Capaz que es un poco abstracto, digamos, como para arrancar la clase, capaz que es un poco abstracto, pero este, si se entiende, si tienen dudas, preguntas, consultas, este es el momento de hacerlas y no en el examen. Cuando hacen estas preguntas en el examen, nosotros les contestamos, eso no se lo puedo contestar porque justamente es lo que le estoy preguntando. Así que si alguno no entendió, pregunte ahora o en su defecto en la clase de repaso. Bien, veo que nadie hizo ninguna pregunta, Profe, así que... Sí, dígame. ¿cómo que el derecho se incluye dentro de la norma? Claro, las normas no lo crean, este, no crean el derecho, sino que los derechos ya son preexistentes, existen antes de que sea aprobada la norma jurídica. Es decir, por ejemplo, nosotros el artículo 47 de la Constitución, que establece que existe el derecho humano al medio ambiente o un medio ambiente sano, es del año 2004, ¿no? La reforma constitucional es del 2004, es la última reforma constitucional nuestra, aprobada en el Uruguay. Ahora, ¿significa eso que el derecho al medio ambiente sano surge en el año 2004? No, es un derecho inherente, lo tuvimos desde siempre, siempre existió, y lo que se hace es, se lo incluye dentro del ordenamiento jurídico. ¿Cómo se lo incluye? Mediante el reconocimiento. Se dice, se reconoce que existe este derecho, se reconoce que existe, pero no es que se crea, no hay un momento de creación del derecho, sino que hay un momento en que se reconoce como una realidad preexistente. Por eso decimos que se incluyen en las normas, es decir, está ahí en la realidad, digamos, en un sentido abstracto, ¿no? El derecho está ahí y lo que se hace es se toma y se lo incluye en una norma escrita. No sé si con eso aclaré o empeoré todavía más la situación. Sí, profe, quedó clarísimo, sí. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más había levantado la mano, pero la bajó? No sé si se arrepintió porque tuvo una epifanía y entendió de forma abrupta el tema. Bueno, mientras reconsidera quien había levantado la mano, entonces la positivación es el acto de reconocer formalmente un derecho en la ley, pero no su origen, porque se entiende que esos derechos ya existen en la naturaleza humana y la positivación solo lo formaliza para su... Exactamente, es eso lo que dice Rodríguez. Ahí va. Sí, contestándole a Villarreal, se positiviza o se positiva, este, no sé, lo pueden encontrar de las dos maneras, creo, ¿no? La positivización, no sé si iría con Z ahí, ahora me entró la duda. Creo que eso no va con Z. O positivación lo pueden encontrar de diversas maneras en los manuales. Ahora me entró la duda, creo que esto lo hice corrigiendo parciales, porque las faltas de ortografía se me pegan después de corregir los exámenes. Este, en este momento existen derechos que nosotros no conocemos porque no se han positivizado.
Sí, acá es donde yo, bueno, tengo mis dudas acerca de todo esto que uno lo da porque es así, pero es innegable que existen un montón de dudas, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Mi bisabuelo que se fue de casa y se metió en un cuartel para ganarse el mango y terminó en la guerra de 1904. ¿Tenía el derecho humano al acceso a Internet que tengo yo hoy en día? Y bueno, sí, en teoría sí. Eh, ¿De qué le serviría a mi abuelo, a mi bisabuelo en 1904 el derecho de acceso a Internet? Me sumo a las palabras de Pagués acá y también hay otra cosa que es cierta. Primero, no hay ningún documento en que se establezca el derecho humano al acceso a Internet. Eso es una exageración de mi parte. También hay otra cosa que es cierta en cuanto a lo histórico y en cuanto a lo progresivo. Por ejemplo, lo vamos a hablar ahora las generaciones, es lo que viene a continuación, si mal no recuerdo. El tema de las diferentes generaciones de derechos, ¿no? Hay algo que también es cierto. Los derechos más modernos o más actuales es, por ejemplo, el derecho, el que mencionábamos recién, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ¿no? O vivir en un ambiente sano. Un campesino de la Edad Media en el que vivía en la Serenísima República de Venecia en el año 1348, ¿tenía el mismo derecho humano al acceso a vivir en un medio ambiente sano que tengo yo? Y uno podría decir que sí. Ahora, también es cierto, nosotros tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano porque el medio ambiente comenzó a perjudicarse o a destruirse a partir del último siglo y medio, ¿no? Es decir, es cierto también que circunstancias históricas generan necesidades y ahí es donde se ponen de manifiesto los derechos, ¿no? Pero sí, los derechos son inherentes a la persona. Claro, digamos, si yo le explico a un campesino de la Serenísima República de Venecia, me va a decir, ¿para qué lo necesito si el medio ambiente en el que yo vivo ahora es un medio ambiente sano? No hay este, una planta de carbón, ¿no? Como la Central Valle, que genera electricidad a base de quemar carbón y genera lluvia ácida en los alrededores. Un campesino de la Edad Media no tenía ese problema lo teníamos en el Montevideo de hace 15 años. Este, Hoy tampoco lo tenemos tanto ese problema, creo que la Central Valle hace no sé cuántos años que no produce nada. Pero también hay una cuestión histórica de que, bueno, se pone de manifiesto los derechos a medida que se van poniendo de manifiesto esas necesidades. Pero sí, los derechos humanos son inherentes y lo único que hace el ordenamiento jurídico es reconocerlos, por lo que el día de mañana se pueden reconocer derechos que hoy no están reconocidos. ¿Qué es lo que se debate habitualmente? Ustedes van a ver los debates acerca de si conviene o no conviene el reconocer, conviene o no conviene, no, si existe o no existe un derecho humano a la alimentación, ¿no? Se habla de la inseguridad alimentaria en esta tendencia que hay en el último siglo de securitizar todo, ¿no? Es decir, de poner todo como problemas de seguridad, se habla de inseguridad alimentaria. Bueno, ¿existe un derecho humano a la alimentación? ¿El Estado debería garantizar que todas las personas accedan de forma igualitaria a la alimentación? Alimentación entendida en el buen sentido, no en el sentido de comprar el fideo más barato y sobrevivir un mes a base de harina y poco más. Alimentación en el sentido de alimentación balanceada, saludable, etcétera. ¿Existe el derecho a la alimentación? Es parte del derecho a la salud, es parte del derecho a la vida, porque sin salud no hay vida. Bueno, ahí está el debate. Capaz que dentro de 100 años la gente dice, ¿cómo esta gente no se daba cuenta que existía el derecho a la alimentación? Capaz que dentro de 20 años dicen, qué atraso haber reconocido el derecho a la alimentación. No sé. Ahí tienen un ejemplo, algo que todavía no está reconocido o no hay consenso en cuanto a su reconocimiento como un derecho humano, este, hoy no está dado y de repente el día de mañana podría existir.
Ahí va, te pagué, ya está dejando volar su imaginación con esto. El derecho a vivir en un ambiente sano, como menciona usted, sería una positivación del derecho, de ese derecho, ya que se reconoce el daño en el medio ambiente. Claro, se reconoce un daño en el medio ambiente, se positiviza o se positiva el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano y pasa a integrar el ordenamiento jurídico. En el caso concreto de Uruguay, el artículo 47 de la Constitución. Eh, ¿Podría dejar de reconocerse un derecho humano? Bueno, ese es otro debate, ¿no? Habíamos dicho que son, si se acuerda, la primera clase habíamos dicho que los derechos humanos son progresivos. Esto es, una vez que se reconoce uno, no puede desreconocerse, ¿no? Es decir, no se puede volver hacia atrás. Eh, claro, uno lo dice así y suena muy lindo, suena precioso. Después uno ve las cosas que pasan en el mundo y dice, parece que poder se podía. Eh, Capaz que teóricamente no se puede, o del punto de vista, como se dice ahora, en clave de derechos humanos, no se podría. Pero uno ve que, digamos, que hay gente que está muy feliz de volver hacia atrás. No es una evaluación política ni nada, pero ahí va, como dice Francini, son irreversibles, no se puede volver hacia atrás. Pero uno ve que hay gente que no tiene problema en decir que hay que volver hacia atrás, y hay gente que no tiene problema en votar gente que dice que hay que volver hacia atrás. O sea que sería bueno que fueran irreversibles. Eh, bueno, sí, se podría modificar en cuanto a su alcance. Hay ciertos lugares y tiempos en los que no se reconoce en la práctica, pero teóricamente solo se puede crear, no destruir. Ahí va, y, por ejemplo, 1775, 76, lo que pasaba era que existía una monarquía que no reconocía el derecho a la igualdad, entonces las 13 colonias, como van a ser los franceses en Francia en 1789, dice, bueno, nosotros tenemos una serie de derechos inherentes, inalienables, imprescriptibles, etcétera, etcétera, y no se están reconociendo, no se están respetando en este momento determinado. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer un movimiento armado para dar vuelta a esta situación y que se empiecen a reconocer estos derechos. Es lo que pasa en las revoluciones, ¿no? Es decir, los derechos no se reconocen y eh, hay una revolución para que se reconozcan esos derechos. Digo, pasó en el siglo XVIII en el mundo, pasó en la Roma republicana, cuando los plebeyos se levantaron para conseguir ciertos derechos que después se pusieron en la ley de las 12 tablas. O sea, no es esto de que hay gente que no tiene acceso a los derechos y que se levanta en armas para lograr conseguirlos, no es algo nuevo, no es algo ni siquiera de este milenio, ya los romanos lo hacían, o sea que no es nada nuevo. Bien, esto nos da paso a hablar de las generaciones de derechos, ¿no? Es decir, nosotros hablamos de progresividad. ¿Quién fue que había mencionado lo de irreversibles? Ah, Francini había dicho, son irreversibles, son progresivos, son históricos. Entonces tenemos que hablar de diferentes generaciones de derechos humanos. ¿Cuál va a ser la primera generación de derechos humanos? Los derechos llamados individuales. ¿Cuáles son los derechos individuales? A ver, les pregunto a ustedes así, tengo la voz, no sé si se nota, pero vengo de una gripe brutal. Bueno, tampoco fue tan brutal, pero me dejó bastante tocado. No sé si se nota que tengo la voz cascadísima. Así que me voy a tomar un mate mientras alguien me contesta cuáles son los derechos individuales. Tengo a Guerra con la mano levantada. Hola. Los derechos individuales son los derechos que protegen las libertades individuales, el derecho a la defensa de la propiedad. Para mí, digamos como más generales serían como esos. Ahí va, está correcto. Albornoz iba a agregar algo. Por ejemplo, el más claro de estos es el derecho a la vida.
Ahí va, está el derecho a la vida, los derechos individuales. Acá alguien mencionaba el artículo 7. Cardoso. No, sí, lo mismo, que son los derechos inquebrantables, digamos, que la vida, la libertad y así. Ahí va, son los primeros derechos que aparecen, ¿no? Acá Islas mencionaba el artículo 7, son el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la libertad individual, el derecho a la propiedad, como decía Guerra, igualdad ante la ley, dice Chegaray, son los viejos derechos, los primeros en ser reconocidos, por eso hablamos de la primera generación de derechos humanos, son los primeros derechos en ser reconocidos y obviamente tienen su base en una ideología muy concreta que es el liberalismo. La primera versión del liberalismo, ¿no? Aquel viejo liberalismo económico, por un lado, y político, por el otro. Económico en cuanto a lo que tiene que ver con Adam Smith, esa idea de el interés individual como motor de la prosperidad, ¿no? Es decir, uno busca la famosa búsqueda de la felicidad que habla la Declaratoria de la Independencia. Bueno, todos tenemos derecho a buscar la felicidad nuestra propia y a través de eso, cada ser humano individualmente eh, digamos, ¿cómo es? Se realiza. ah, Ahí quedó. Cada ser humano se realiza a través de la búsqueda individual de la felicidad. Y a través de la búsqueda individual de la felicidad y de la realización como ser humano se logra un bienestar colectivo, ¿no? Es decir, lo individual afecta positivamente lo colectivo. Dejar libres a las personas, libres individualmente, genera un bienestar colectivo. La dignidad, la vida, la libertad, igualdad, honor, propiedad, dice Cabrera, dice la tocaya, exactamente. De Villarreal dice libertad ideológica, exactamente, ¿no? Es decir, el liberalismo político y el liberalismo económico, obviamente de siglos XVIII, XIX, ¿no? Estamos hablando en esas etapas, ¿no? 1700, 1800. Después va a avanzar tanto el liberalismo político va a avanzar o va a retroceder, no sé, se va a modificar el liberalismo económico y el liberalismo político van a cambiar y hoy en día son cosas distintas a lo que eran en aquel momento. Pero eran, en aquel momento eran individuales, por eso les llamamos primera generación de derechos humanos que eran de Profe, carácter individual. Sí. ¿esa es la época donde se hacen la división de campos y eso? No sé de qué me habla, la división de campos, la reforma agraria, me querrá decir. Claro, sí, sí. Depende del país. La reforma agraria más importante, que es la mexicana, estamos hablando de 1917, que es la Constitución de Querétaro, y esos son ya son de segunda generación. Ya hablamos de derechos humanos de segunda generación, que es lo que vamos a ver a continuación. Eh, no sé si Capaz que la contesté. copa se refería al alambramiento de los campos. Ah, puede Claro, ser. eso. Ahí Ah, vamos. bien. Sí, el alambramiento de los campos se da también hay que ver dónde, ¿no? En el Uruguay, que lo van a ver con Valeria la clase que viene, el miércoles de la semana que viene, el alambramiento de los campos se da con la aprobación del primer código rural, y el primer código, la Torre da el golpe de Estado en 1876, o sea que estamos hablando, sí, 1876, 1880 y algo es que asume Julio Herrera Lloves, o sea que el militarismo es entre esos años, 1876, 1885, póngale, más o menos esos 9, 10 años es el proceso de alambramiento de los campos. Pero también las preguntas que me hacen, estoy tocando de oído. Este, Más en el Uruguay concretamente es entre esos años. Justamente el alambramiento de los campos es la protección de la propiedad como derecho, ¿no? Es decir, garantizar el derecho a propiedad tanto sobre una determinada porción de terreno
como de los animales que se encuentran adentro de ese terreno, y a través de la aprobación del Código Rural, eh, la protección, la garantía, ya hablábamos de garantías la clase pasada, la garantía de esos derechos. Eh, que siguen siendo derechos humanos al día de hoy, ¿no? O sea, porque sean viejos y porque sean de primera generación no significa que sean derechos de segunda categoría, ¿no? Este, hoy uno mira y capaz que están un poco desestimulados esta clase de derechos, pero siguen siendo derechos exactamente iguales que los que vamos a ver a continuación. Acá Villarreal dice libertad ideológica, creo que eso yo lo había leído, y político en cuanto a qué, profe. Contestándole a Hernández, el liberalismo político lo que habla es de la igualdad, el viejo lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Es decir, la participación igualitaria de todo, bueno, en aquel momento de todos los hombres, hoy diríamos de todas las personas, en la administración política de... Y el Estado, el liberalismo político plantea que el Estado es un agente que garantiza la libertad de los individuos, ¿no? Que el Estado no está para someternos o para torturarnos o para hacernos daño, sino que está para garantizar nuestras libertades. Eh, digamos, nosotros, Perdona que te interrumpa. Usted en la clase anterior había puesto Estado liberal, trabajo libre, o sea, oposición al gremio, y la provisión de asociaciones, tipo gremiales y políticas, ¿no? sí, es lo que está acá. Da. Ahí va. Bueno, me perdí un poco. Eh, esto pasa por dar clase. este, yo en este momento soy igual que ayer les decía ayer tuve clase presencial. Soy una especie de cóctel de salmuera con limón, propóleo, mate y otras sustancias, digamos, para intentar estar vivo, ¿no? E hilvanar dos ideas juntas. Pero bueno, eso pasa por dar clase en estas condiciones así, de salud. Pero bueno, volviendo a esto, acá Porto dice, sí, Cardoso, cositas del otoño, se vienen cositas. Porto acá dice, fue con la Torre, la dictadura de la Torre, sí, fue con la Torre, que se comienza, el militarismo está en el Uruguay, está representado por dos generales y un coronel, el coronel Lorenzo Latorre, el general Máximo Santos y el general Máximo Tajes. El presidente anterior a Latorre era Pedro Varela, si mal no recuerdo, y el presidente que pone fin al militarismo, al proceso de militarismo, es Julio Herrera Llove, también llamado el primer jefe civil. Este, todos ellos, tanto los tres militares como Julio Herrera Llove, pertenecientes a la misma divisa partidaria. Pero bueno, eso lo van a ver con Valeria cuando hablen de evolución en el Uruguay. Ahora estamos hablando de evolución a nivel general. Ah, mire, tenemos acá una descendiente del primer jefe civil. Mire usted, Herrera. Este, también puede ser descendiente del otro, de Luis Alberto de Herrera, pero bueno, si usted es descendiente de Herrera y Ove, yo le creo. No le voy a venir a pedir un ADN a usted. Le creo que lo que usted me dice no tiene que probar. Este, tengo el ojo No me haga reír, Herrera. Este, me río porque eso es lo que heredamos todos, ¿no? De nuestros abuelos, los cubiertos. Este, bueno, seriedad que esto se está grabando. ¿Ve? Después me exige, no me acuerdo quién me había dicho, súbalo, y esto lo tengo que editar, no puede salir esto. La gente va a decir, yo pago mis impuestos y le pago el sueldo para que vaya a reírse a la clase. Y después me echan. Esto lo tengo que editar, lo tengo que sacar del video. Bien, pero me causó gracia heredo de los cubiertos, sí. Todos heredamos los cubiertos. Ahí va, Herrera es la confirmación de que parece chiste, pero es anécdota. Este, bien, bueno, cuando organicen el asado que habíamos dicho la primera clase para discutir todos los temas polémicos que a ustedes les gusta discutir,
cuando hagamos el asado, Herrera ya dijo que pone los cubiertos del tatarabuelo para cortar la carne. Espero que corten esos cuchillos todavía. Este, Dicho sea de paso, no sé si Herrera la conoce la anécdota, ya que usted es la descendiente, no sé si la conoce la anécdota, cuando Julio Herrera Lloves asume como presidente, 1 de marzo de 1880 y algo, este, cuando asume, cuando asume la presidencia de la República, aparentemente hizo un banquete en su casa, probablemente con los cuchillos y los cubiertos que todavía tiene Herrera en su casa, eh, ¿cómo era que se llamaba de nombre? Cecilia, con los cubiertos que probablemente tenga Cecilia en su casa, hizo un gran banquete para todos sus amigos y, y avanzada la jornada, uno de sus amigos le preguntó a Julio Herrera Lloves qué se sentía ser el presidente de la República Oriental del Uruguay. Julio Herrera Lloves le contestó: me siento como el gerente de un banco cuya sede central está en Londres. ¿Cuál era el chiste? El chiste es, yo soy un mero administrador de algo que la casa central, la matriz, está en Londres, ¿no? Es decir, las órdenes vienen de Londres y ahí va, como dice Porto, en realidad yo gestiono, pero el que manda está en otro lado, ¿no? Este, Gran sentido del humor tenía Julio Herrera y hoy. Pero así que los cubiertos que tiene Cecilia en su casa probablemente estuvieron presentes cuando Julio Herrera hizo esa apreciación de no ha salido en los asados. No, tengo otra anécdota, pero bueno. Después, para cuando hagamos el asado de fin de año, usted nos va a contar algunas, Cecilia, y yo le voy a contar otras que aparecen en los libros, porque yo no tengo familiares en ningún cargo importante de la historia. Bueno, no nos distraigamos, volviendo. ¿Qué significa esto de derechos individuales? El individuo, ¿se acuerdan que ustedes lo vieron en el liceo? Me imagino aquello del antropocentrismo, el individuo como centro del pensamiento, como centro de la vida, como centro de la ideología. Bueno, si el individuo, si la persona humana es el centro de todo, obviamente los derechos individuales van a ser los primeros derechos que van a aparecer. Obviamente, ¿cuáles son estos derechos? Los que mencionaban hace un rato todos ustedes: vida, honor, libertad, seguridad, propiedad. ¿A qué se opone esta idea de derechos individuales? Se opone a la idea de gremios. ¿Qué eran los gremios? El trabajo, esto lo van a dar en Historia del Derecho, o quizá no, pero cuando lo doy yo en Historia del Derecho trato de mencionarlo, sobre todo para ustedes que son de laborales, pero como ninguno de ustedes está en clase conmigo en Historia del Derecho, se lo pierden, o tienen la suerte de darlo con alguien que lo dé mejor que yo. ¿Cómo era el trabajo en la Edad Media? El trabajo era a través de gremios, ¿no? El famoso gremio de vidrieros de Venecia, el gremio de los carpinteros, etcétera. O sea, los gremios eran instituciones que agrupaban a todas las personas que se dedicaban al mismo arte u oficio. ¿Cuál es el gremio más famoso de todos y que hasta el día de hoy sigue estando en boca de todos y todo el mundo habla de ese gremio? Les doy una pista: es francés, es un gremio de Francia. No, el de las artes, no confundir gremio con sindicato, son dos cosas distintas. El gremio medieval es una cosa, el sindicato moderno es otra. ¿Cuál es el gremio más famoso? El de vidrieros de Venecia es muy famoso, pero hay otro que es más famoso todavía, que hasta el día de hoy se siguen escribiendo libros. Ahí va, ADEON, por ejemplo, es una federación de sindicatos, ¿no? Digo, salvo que hable de ADEON Montevideo. Pasapalabra, dice Albornoz. El gremio de los albañiles es uno de los gremios más famosos. Acá Pérez dice el de los obreros, casi. El gremio de los albañiles, ¿cómo se dice albañil en francés?
A ver, los que estudiaron idiomas en el liceo, ¿cómo se dice albañil en francés? Profundo y prolongado silencio, como decía un presidente. Macón. Ah, bueno, no se pronuncia así. Ahí va, como dice Guerra, maçon, el gremio de los, bueno, perdonen mi francés, es Bueno, más la bien de pronunciación provincia. es otra cosa. Ahí va, la pronunciación se vende por separado, como la Barbie. El gremio de los masones, ¿verdad? El gremio de los masones es el gremio de los albañiles, ¿no? Dan Brown le dará de comer durante muchos años este gremio. Cuando se habla del gremio de los masones, y además si ustedes ven, los masones tienen, te hablan del gran arquitecto, tienen el compás, etcétera, etcétera, son toda simbología de la construcción, porque son el gremio de los constructores o el gremio de los albañiles. ¿Qué eran los gremios? Eran instituciones que nucleaban a todas las personas que se dedicaban al mismo arte u oficio. Entonces lo que hacían era regular las estructuras de trabajo. ¿Qué significa esto? Uno no se podía dedicar a un trabajo salvo que perteneciera al gremio. Uno no podía ser vidriero en Venecia salvo que perteneciera al gremio de vidrieros de Venecia. ¿Qué significa esto? El gremio tenía un enorme poder. Los gremios ponían los precios o las tarifas que cobraban los profesionales. Usted no podía poner su tiendita y hacer vidrios en Venecia y cobrarlos lo que usted quisiera. Tenía que cobrar la tarifa que imponía el gremio. Usted no podía, si sabía de vidriería, no podía poner su vidriería porque tenía que pertenecer al gremio y el gremio regulaba la cantidad de vidrieros que había. No podía haber más de los que establecía el gremio y no podía haber menos tampoco. Una mafia, dice Gómez. Bueno, no sé, eso ya es una apreciación. Era legal, era la forma legal en que se movía, en que funcionaba el trabajo en la Edad Media. Exactamente, dirigía el mercado. Justamente el individualismo o la garantía de los derechos individuales lo que busca es terminar con esto, ¿no? Es decir, se opone a la organización por gremios. Dice, garantizar la libertad de trabajo implica eliminar las estructuras gremiales y que si alguien quiere ser carpintero, no tenga que hacer absolutamente nada, no tenga ni que unirse a un gremio, ni que ir con un maestro que le enseñe el oficio, etcétera, etcétera. ¿Quiere poner una carpintería? Ponga una carpintería. ¿Quiere cobrar más? Cobre más. ¿Quiere cobrar menos? Cobre menos. Cobre lo que usted se le antoje. Por eso digo, no hay que tener el anacronismo de mirar esta época, siglo XVIII, XIX, con los ojos de hoy en día, hay que mirarlo con los ojos de ese momento. Claro, fijaban también el precio, es decir, usted no podía cobrar lo que usted quería por su trabajo. Si usted era mejor que otro carpintero, no podía cobrar más, tenía que cobrar lo que el gremio establecía. Entonces, digo, la garantía de los derechos individuales, que hoy nos parece quizá un poco atrasada, un poco fuera de fecha, en aquel momento fue muy importante porque justamente permitía la búsqueda individual de la felicidad. Es decir, si yo soy un mejor carpintero que mi vecino, ¿por qué tengo que cobrar lo mismo? Puedo cobrar más, tengo derecho a cobrar más. ¿Eso va a arruinar a mi vecino Hola, carpintero? Ternurita, hola. Hola, Ternurita, hola. Bien, eso va a arruinar a mi vecino, y bueno, sí, capaz que lo arruina, pero me garantiza a mí mi derecho a la búsqueda de la felicidad. Se opone a la idea de casta, una palabra hoy en día bastante utilizada, no sé si con el mejor de los sentidos o con el más apropiado de ellos, pero se opone a la idea de casta. ¿Qué significa esto? La idea de clases sociales. En la Edad Media la gente nacía, vivía y moría dentro de la misma clase social. El que nacía campesino moría campesino, el que nacía noble moría noble, el que, digamos, nacía vidriero moría vidriero, ¿no? Es decir, era muy difícil la movilidad social. Bueno, la idea de los derechos individuales se opone a esta idea de casta, es decir, se opone a la idea de que una persona no puede salir de su cuestión, es decir, puede nacer hijo de campesinos, ir a una ciudad, trabajar, conseguirse el sueldo, poner un negocio y morir comerciante burgués, ¿no? La movilidad social famosa. Bueno, Cardoso pensaba que era otra cosa,
es eso, digamos, la idea de que no por haber nacido en determinadas condiciones uno está condenado a morir en esas mismas condiciones, ¿no? La búsqueda por la movilidad social. El sueño americano, ¿no? Aquello de, si ustedes miran El Padrino, Vito Corleone llega a Estados Unidos con una mano atrás y otra adelante y muere siendo un hombre rico, ¿no? El sueño americano. Este, Ahí por Coppola lo tergiversa un poco el sueño americano porque lo lleva a la ilegalidad, pero el sueño americano bien entendido llega con una mano atrás y otra adelante ahí a la Estatua de la Libertad y tiene una vida por delante. Este, Después, si esto funcionó o no en la historia, es otro debate. Estas son las bases ideológicas. Después, si funcionó o no, o hasta qué punto funcionó, insisto, es harina de otro costal. Y eliminar, obviamente, la idea era eliminar los derechos de clase. Durante la Edad Media, el derecho no era igual, o sea, el ordenamiento jurídico no era igual para todo el mundo. Había derechos de clase. ¿Qué significa esto? Si uno era sacerdote o formaba parte del clero, se le aplicaba determinado ordenamiento jurídico, el derecho eclesiástico. Si uno era un noble, se le aplicaba el derecho de los nobles. Si uno era vidriero, se le aplicaba el derecho de los vidrieros porque los gremios, que los mencionamos hace un momento acá, los gremios también tenían sus ordenamientos jurídicos, o sea que si yo tenía un problema, o mejor dicho, si había dos vidrieros o dos carpinteros o dos albañiles y tenían un problema jurídico entre ellos, se aplicaba el derecho de los vidrieros, el derecho de los carpinteros, el derecho de los albañiles, el derecho, no sé, de los talabarteros. Este, pero la idea es que dejen de existir los derechos de clase y pase a existir un único derecho para todos los individuos. Es decir, no importa si uno se dedica a la talabartería o es leñador, todos tenemos el mismo ordenamiento jurídico. Esa es un poco la idea de esta época y de la consagración de los derechos individuales como primera generación de derechos humanos. Hasta acá, más o menos, vienen siguiendo dudas, preguntas, consultas, cosas que no hayan quedado del todo claras. Bueno, veo que hay gente, por lo menos. No sé si hay gente o es que, o que se fueron a lavar los platos y demoran en venir a contestar, pues tienen que secarse las manos. Si fueron a darle de comer al loro, no sé. No, pero veo que hay gente, porque contestan. Vamos bien, dice la tocaya. Este, Estamos acá, dice la casi tocaya. Francini, dígame. ¿Está muteada, Francini? Ah, que se oponen a la idea de clases. Pero entonces esto ahora va a cambiar. No, justamente, los derechos individuales se oponen a esta idea de clases de la nobleza, el clero, el tercer estado, digamos, en lo que era Francia. Lo que busca es eliminar esta idea. Después que se van a dar clases sociales de facto, ricos, pobres, todo eso que ustedes han visto en otras asignaturas, se da de hecho, pero no jurídicamente. O sea, jurídicamente hoy todos somos iguales, todos los individuos de la especie humana somos iguales en derechos y oportunidades, etcétera. Después que haya diferencias de hecho, es algo que el ordenamiento jurídico no reconoce o no toma cuenta de ello, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero se eliminan las diferencias de clase. O sea, imagínense el nivel de desigualdad que hoy hablamos de desigualdades, por ejemplo, hablamos de desigualdades entre hombres y mujeres, hablamos de desigualdades entre, no sé, personas que nacen con determinadas ventajas porque son, no sé, yo qué sé, cuerpos normativos o determinada etnia o lo que fuera,
y hablamos de desigualdad entre esas personas y otras personas que no tienen las mismas ventajas o no nacieron en los mismos lugares geográficos, o todo ese tipo de desigualdades de hecho. Imagínense el nivel de desigualdad que se vivía en los siglos XVIII y XIX, que todo eso, que hoy en día no es jurídico, sino que es de hecho, no solo existía de hecho, sino que estaba consagrado en el ordenamiento jurídico. O sea, el mismo ordenamiento jurídico le decía que eso tenía que ser así. O sea, por eso digo, a veces como que le caemos con un martillo en la cabeza a los pobres padres fundadores porque eran hombres heterosexuales, terratenientes y cristianos. Este, era un, bueno, acá capaz que es una violación a la laicidad que estoy haciendo, ¿no? Porque es una consideración personal, pero era un mundo un poco peor de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, fue un avance en su momento, ¿no? Esto de ir en contra de los derechos de clase. Cuando hablo de derecho de clase hablo de eso, ¿no? Es decir, de repente yo nací hijo de noble, ¿no? Como acá su compañera Herrera, que es la tataranieta de un presidente de la República, y bueno, imagínese que yo tuviera que ponerle a su compañera Herrera una nota mucho mayor que usted porque ella es la tataranieta de un presidente de la República y usted es la tataranieta de, no sé, el viejo Francini, que nada, labraba la tierra. O en mi caso, que soy el bisnieto del viejo Juan Ramón Cabrera, que nada, estaba ahí, era carrero, ¿no? Allá en Casupá. Este, digo, eh, y que el ordenamiento jurídico impusiera esa cuestión, ¿no? No que fuera por una cuestión de que el viejo Juan Ramón no le gustara trabajar, sino que el ordenamiento jurídico lo imponía de esa manera. No sé si aclaré, si iba por ese lado la duda. Sí, sí, gracias. Acá Herrera dice que no le pasó nunca eso. Acá ya todos sacaron su linaje, a ver, después les hacemos el escudo de armas a cada uno, para que puedan hacer alarde de sus linajes. La primera generación, entonces, hablamos de los derechos individuales. La segunda generación que vamos a mencionar son los derechos colectivos, es decir, nosotros habíamos visto que lo que se buscaba acá con los derechos individuales era poner de relieve al individuo, el individuo como centro, vida, honor, libertad, seguridad, propiedad, etcétera, eliminar los gremios, eliminar las castas, eliminar los derechos de clase, es decir, eliminar todo aquello que se interponga entre los individuos. ¿Qué es lo que decía Adam Smith? Eh, la frase está en el libro La riqueza de las naciones. La frase es más o menos la siguiente, que es de rara vez gente del mismo arte u oficio se reúne, aunque sea para pasarla bien o divertirse, sin que de esa reunión salga una conspiración contra el público. Esa vieja idea que ustedes vieron, me imagino que en historia del trust y el cártel, ¿no? Es decir, cuando las empresas se unen para artificialmente manipular los precios y artificialmente afectar la ley de la oferta y la demanda. Es decir, que la gente se junte, que se nuclee, termina en una conspiración contra el público, termina siendo perjudicial para la vida en sociedad. Cuando dos personas de un mismo arte u oficio se juntan, ¿qué van a hacer? Van a afectar los precios, se van a poner de acuerdo y van a decir, che, y en lugar de cobrar esto, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo y lo cobramos más caro y así de alguna manera estafamos al mercado? Bueno, justamente la idea era eso, no se puede hacer esto. Por eso es que estaban prohibidos los sindicatos, por ejemplo, porque ¿qué hace un sindicato en última instancia? Acá veo que están... Este, no, todavía no lo expliqué del todo. Villanueva dice eso se refería a la mano invisible. Ahí va. Este, no sé lo de Da Costa del boleto. Este, bueno, acá ya Pérez te trae anécdotas. En esos casos de fijar los precios. Ahí va. Pero ¿cuál es la función de un sindicato? A ver, ustedes que van a hacer relaciones laborales. ¿Qué hace un sindicato? Ahora sí, sindicato en el sentido moderno de sindicato, no de gremio medieval, sino de sindicato en el sentido moderno. Martínez.
Buenas noches, profe. Era por lo anterior, pero está, igual aprovecho. Proteger a su colectivo, digamos. Hacer que la relación de poder entre, digamos, la empresa de un lado y el colectivo de trabajadores del otro esté un poquito más equilibrada. Pero en sí es proteger a los tuyos. Ajá, eso es una forma de describirlo. Pero desde el punto de vista del individualismo, de los derechos individuales, ¿qué hace el sindicato? A ver, Pereira. Proteger y representar los intereses del grupo, digamos, del colectivo, Ajá, eso dice. y luchar en base a los intereses generales, ¿no? En base a las decisiones que han tomado. Ajá, bien, eso dice Pereira. Defender y promover los derechos. Ajá, eso dice Duarte. Ninguno está, pero ni cerca de lo de la definición de lo que hace un sindicato. Pero ni nada. ¿Y Sí, no vendría a sí, ser un representante? bueno, eso dice usted. Pero desde el punto de vista de lo que estamos viendo ahora, de la idiosincrasia de los derechos individuales, ¿qué hace y de la idiosincrasia de Adam Smith y del liberalismo económico? Está, pero Ah, es en el contexto ese, profe, que usted quiere la definición. sí, y lo siguen haciendo los sindicatos hasta el día de hoy. Que esté, que esté bien, a ver, Es una violación a la libertad individual, eso ni que hablar. ay, me va gustando más. En A ese ver, concepto, en ese concepto es una violación. De hecho, otros profesores hablan de que esta revolución francesa es uno de los padres de lo que viene a ser el sindicalismo, por esta misma, por oposición a tratar de ir en contra de solo representar al individuo. Por eso le preguntaba el contexto, porque si me baso en Smith y en esto que usted está dando, sí es una violación a los derechos individuales y pone el colectivo por encima de lo individual. Y no podría ser así. ahí va, me va gustando más lo que dice Martínez. Ah, si quieren hablar, porque insisto, no sé, a veces se les activan los micrófonos Ay, por perdón, cosas que bueno, pensé pasan. que había apretado y Ah, se me bien. iba. Está. No, les pido, pues, a todos nos pasa, todos somos seres humanos y nos pasan estas cosas y más con la tecnología, pero les pido que levanten la mano porque somos muchos, si no es un descontrol. Garanticemos los derechos individuales de todos a participar. Pero ahí va, me va gustando más lo que va diciendo Martínez, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de los sindicatos? Función de los sindicatos era en aquel momento, y sigue siendo hasta ahora, alterar o modificar artificialmente el precio de los salarios, los costos laborales. Es decir, al dotar de cierto poder a la negociación colectiva, es decir, que los trabajadores se presenten en forma colectiva a negociar frente a una persona que es el empleador, lo que hacen es alterar artificialmente la ley de la oferta y la demanda, porque lo que hacen es eh, elevan artificialmente los precios. Si se negociara cada salario en forma individual, probablemente los salarios serían mucho menores o muy inferiores a lo que son los salarios negociados de forma colectiva. Es decir, justamente, desde un punto de vista del liberalismo económico más puro y duro, los sindicatos son eh, una herejía, ¿no? Desde el punto de vista del liberalismo puro y duro, digamos, decimonónico y de Adam Smith, el sindicato es algo herético, porque justamente es eso. Gente que se dedica al mismo arte u oficio se junta, ¿para qué? Para negociar precio, en este caso el precio del trabajo, en forma de salario, y aumentarlo de forma artificial, porque no se regula por la ley de la oferta y la demanda, sino que se regula por un factor de fuerza que es la unión sindical. Eh, Obviamente, esto en el viejo liberalismo que estuvo de moda en los siglos XVIII, XIX, esto estaba prohibido. Pero no estaba prohibido solamente la sindicalización de obreros, estaba prohibido todo tipo de sindicalización. La sindicalización de burgueses o de empresarios
también estaba prohibida. ¿Por qué? Porque los empresarios también se reunían, insisto, lo que ustedes han visto en historia del liceo, el trust, el cártel, que es la unión de personas, también estaba prohibido. Es decir, no se podía hacer, no sé, lo que hoy, si ustedes se fijan, hoy tenemos la Cámara de Industria, la Cámara de Turismo, la Cámara de la Construcción, la Cámara de esto, que nuclea a las personas que son empleadores en determinados rubros. Eh, Eso también estaba prohibido en el liberalismo clásico. Fíjense, siempre les traigo porque siempre me causa gracia, digamos, el decreto 18 de marzo de 1793, esto es francés, que dice: la Convención Nacional decreta la pena de muerte. Nada de andarse con chiquit, pleno terror, ¿no? La época del terror, o sea, la guillotina contra todo. Pena de muerte contra quien proponga, ni siquiera que conspire ni nada, proponga una ley agraria o toda otra subversiva de propiedad territorial, comercial o industrial. Es decir, proponer una ley que viole este principio de que todas las personas somos iguales y que, o sea, esto es decir, la gente que se dedica a la actividad agraria necesita un derecho especial. Proponer eso llevaba pena de muerte. Decreto 18 de marzo de 1793. Para que vean ustedes hasta qué punto llegaba esto de la defensa del individualismo, ¿no? Es decir, si yo decía, no, yo, como yo tengo un campito, necesito una ley agraria especial que tenga en cuenta, que considere las particularidades de mi emprendimiento económico, pena de muerte. O sea, todos somos iguales al punto de que no importa si alguien se dedica a tener una fábrica o a tener un campo, todos somos iguales y a todos se nos aplica el mismo derecho. Hasta acá más o menos venimos, porque nos queda poco tiempo y un trecho largo para recorrer. No, no están subidas las diapositivas, pero después vamos a subir la clase grabada, si no hay ningún problema técnico. ¿Qué derechos fueron modificados? No van a ser modificados, se van a ir agregando los derechos colectivos. Bueno, acá tenemos el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución. Bueno, no los mencionamos, pero lo que les decíamos, los de segunda generación son los derechos colectivos. A esto va a empezar a aparecer con los grandes movimientos obreros, sobre todo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahí tienen, seguimos en marzo, el 8 de marzo se conmemora la muerte de mujeres obreras que estaban en una fábrica en los Estados Unidos, no me acuerdo en dónde fue, ¿no? Que murieron en un incendio por las condiciones laborales que eran infrahumanas, etcétera, etcétera. El 8 de marzo viene de ese acontecimiento histórico concreto. El 1 de mayo, que este año ustedes, el 1 de mayo es Chicago, no sé si el 8 de marzo también era Chicago. Eso no lo recuerdo. El 1 de mayo, que este año ustedes lo van a dedicar a estudiar para el parcial, porque el parcial es el 2 de mayo, así que en honor a los mártires de Chicago, ustedes van a estudiar derechos humanos en su honor, pero el 1 de mayo también se recuerda la muerte de los mártires de Chicago, obreros también que reclamando derechos perdieron la vida, o les fue arrebatada, mejor dicho. ¿No? Estos grandes movimientos, acá lo vemos a Chaplin con la bandera en esa película que se llama Tiempos Modernos, donde retrata todo este tipo de cosas. Probablemente ustedes como estudiantes de relaciones laborales van a ver referencias a tiempos modernos prácticamente en un promedio de 3 por asignatura. Acá nosotros cumplimos la cuota con la primera vez que la referenciamos. Los vamos a atomizar tanto en sus 4 años de carrera que van a terminar odiando al pobre Chaplin, de tanto que lo van a mencionar, pero retrata muy bien esa época histórica, Charles Chaplin, en esta película y en un montón de otras películas más. Yo tengo que admitir, y esto es una opinión personalísima,
que, bueno, acá Porto me dice que la vio y que es excelente. Esto es una opinión personalísima. Como cómico, prefiero toda la vida a Buster Keaton. Yo soy Team Buster Keaton. Y esto sí lo dejo grabado y no lo voy a editar porque no, esto es una colina en la que voy a morir. Buster Keaton es 100 veces mejor que Charles Chaplin. Del punto de vista cómico, hay que reconocer que Charles Chaplin le da un mensaje político que Buster Keaton nunca le dio. Pero del punto de vista cómico me hace reír mucho más Buster Keaton que Charles Chaplin. Eh, Nada, no lo voy a editar. Al que le gusta, y al que no le gusta, me lo dice y está aplazado. Porque funciona así. Los derechos humanos funcionan, pero acá no. Napoleón Bonaparte decía que la mayor parte de quienes no quieren ser oprimidos quieren ser opresores. Yo doy derechos humanos porque no quiero ser oprimido, pero en cuanto me dan la mínima cuota de poder, acá el que no le gusta Buster Keaton aplazó la asignatura. Pero bueno, Figueredo, ¿levantó la mano para decirme que usted prefiere a Charles Chaplin antes que a Buster Keaton? No, decirle que creo que Chaplin fue más todo relacionado a la sociedad y esas cosas así que eso es, que es su actor favorito. Lo veo así yo, no sé, las pocas que he visto de Chaplin siempre hay algo reclamando algo, ¿no? Del trabajador o de donde él esté. Ah, sí, sin Lo veo duda. yo. Se mantiene, del punto de vista de la cuestión política y del mensaje, se mantiene mucho más actual Chaplin. Mm. Del punto de vista cómico, para mi gusto, se mantiene mucho más actual Buster Keaton. Pero bueno, eso es una opinión cinematográfica. Lo que están aplazados es broma, digo, porque siempre hay alguno que no entiende los chistes, y cree que uno dice las cosas de verdad. Pero bueno, es un Está bien. chiste. No está aplazada Figueredo. No se Gracias, preocupe. gracias. No, no, no está aplazada por esto, capaz que termina perdiendo el curso, pero por otra cosa. No sea Pero, malo. pues, yo qué sé, yo le digo, es una constatación de la Deme realidad. una chance. No, la chance está. Capaz que lo termina perdiendo, pero por otra cosa. Pero por esto no, es un chiste, no se Bueno, enoje. gracias. Al fin y al cabo siempre hay alguien que se enoja, pero la idea de los derechos colectivos es esta, es decir, reconocer los derechos de las colectividades. Acá se legalizan los sindicatos, acá se legalizan las huelgas, se legaliza todo lo que tiene que ver con lo colectivo, con lo que supera o trasciende lo individual, ¿no? Después, muchísimos años después, década del 40, que van a venir las negociaciones colectivas, en el Uruguay los consejos de salario, etcétera, etcétera. También hay que mencionar la Constitución de Querétaro de 1917, que va a establecer una serie de derechos colectivos, derechos laborales, derecho a la libertad de agremiación, es decir, uno puede agremiarse, uno puede afiliarse al gremio que uno quiera, uno puede formar un gremio y un sindicato y nadie se lo puede prohibir, uno puede afiliarse a un sindicato y nadie se lo puede prohibir, se pueden crear tantos sindicatos como uno quiera, es decir, a veces nosotros tenemos la idea de que solamente puede haber un sindicato, puede haber tantos sindicatos como se quiera. Este, Siempre en la clase, no sé cuántos tenemos, 150 más yo. Siempre tenemos algún funcionario policial en clase. Por ejemplo, en la actividad policial es uno de los ejemplos donde hay más de un sindicato, ¿no? Es decir, los trabajadores policiales, que siguen siendo trabajadores, por una opción política o yo qué sé qué, no sé si hay algún funcionario policial acá en la clase, pero el gremio, la gente de la policía ha decidido tener más de un sindicato, ¿no? Y hay diferentes sindicatos y cada uno tiene una representatividad gremial. Dice Islas Bomberos también. ¿Usted es bombero o Isla? No sé si tienen femenino bombero. Ahora estoy pensando. Ah, usted es bombero. Derecho a la libertad gremial, derecho a la libertad gremial, derecho a la creación de sindicatos, derecho a afiliarse a un sindicato, derecho a la huelga en el sentido de expresión popular. Hoy está en debate. Acá Luján dice que en Antel también hay dos sindicatos, es verdad, en Antel hay dos sindicatos. Digo, como ejemplos de trabajos, acá Lotito dice, conozco dos sindicatos policiales, no sé si hay más. Alguna vez que tuvimos un funcionario policial me había dicho que había
hasta cinco sindicatos, creo, en la policía, pero no me acuerdo exactamente. Este, nada, esa idea de que puede haber más de un sindicato, ahí entra en duda la representatividad que cada uno de esos sindicatos tenga, qué tanto representan, qué tanto son titulares del derecho a huelga, porque si el derecho a huelga la titularidad es del individuo o es del sindicato, pero ese derecho a huelga también surge acá con la consagración o con el reconocimiento, mejor dicho, de los derechos humanos colectivos. Este, lo que les decía, el derecho a huelga, que hoy en día está tan cuestionado, el derecho a huelga acerca de si la huelga es simplemente la abstención de trabajar, es decir, los obreros se ponen de acuerdo y dicen, bueno, tal día no vamos a trabajar, generándole un daño al patrón, ¿no? Porque ese día no se produce, está la fábrica parada, no se producen bienes, no se pueden vender, etcétera, etcétera. Esa es la forma de huelga clásica, tradicional. Ahora se han inventado un montón de otros sistemas de huelga y hoy en día está claro, el paro, ¿no? No es la única, ¿no? El ser humano es muy creativo. Digo, es muy creativo para hacer daño y la huelga es hacer daño, ¿no? Porque justamente le genera un daño al empleador, al patrón, para presionarlo a que negocie. Esa es la idea de última, para que negocie mejores condiciones laborales. O sea, la idea es esa. Puede ser la abstención de trabajo, puede ser la huelga de brazos caídos, es decir, ir a la fábrica, pero estar de brazos caídos, puede ser el trabajo a reglamento. El trabajo a reglamento es cumplir el mínimo posible de las obligaciones. Los funcionarios públicos venimos haciendo la huelga de trabajo a reglamento hace como 200 años, este, y bueno, yo puedo criticar a los funcionarios públicos porque soy uno de ellos, así que nadie me puede decir nada que discrimino. Y hoy en día lo que está en cuestión o lo que está en cuestionamiento, creo que el ministro de Trabajo salió a decirlo el otro día, el tema de la ocupación de los lugares de trabajo. Justamente porque ahí lo que hay es un enfrentamiento entre dos derechos, el derecho colectivo a la huelga, es decir, generar un daño para presionar al empresario para que las condiciones laborales sean mejores, y el derecho individual al trabajo, ¿no? Porque la ocupación de los centros de trabajo lo que afecta es el derecho individual de los trabajadores que sí quieren ir a trabajar y no perder el día, ¿no? Entonces, ahí hay una colisión de derechos entre uno y otro, y bueno, hoy el tema de debate hoy en día es si forma parte del derecho a la huelga la ocupación de los centros de trabajo. Actualmente no forma parte en el ordenamiento jurídico uruguayo, la ocupación no es una forma legítima. Hoy no, en estos días creo que ha salido el actual ministro de Trabajo a decir este, que hay que hacer una modificación legal para que se vuelva a incluir la ocupación como una forma legítima de huelga. Si mal no recuerdo, la OIT, la OIT lo vamos a ver ahora en unos minutos, la recomendación que hace es que se garanticen ambos derechos, es decir, que se permita la ocupación y al mismo tiempo se permita a la gente ir a trabajar. Es una decisión un poco salomónica y un poco complicada de aplicar en la realidad, ¿no? Es decir, yo voy a trabajar y mientras estoy trabajando, el que tengo al lado es un sindicalista que está ocupando el lugar de trabajo con la idea de que yo no trabaje. Las posibilidades de que terminemos a las piñas son bastante plausibles, ¿no? Pero bueno, esa es la recomendación de la OIT. Por lo general los países tratan de o prohibirlo o permitirlo en su máxima expresión, porque bueno, esa solución híbrida es como un poco complicada de implementar en la realidad. Martínez, dígame. No, no, eso, que la OIT es la recomendación que además el actual ministro es, es la que quiere llevar. Por eso el tema del debate que bien decía usted. Igualmente, y ahí está digamos, lo jugoso de lo que son los derechos, las obligaciones, los deberes y cómo la realidad a veces supera todo esto. Digo, las ocupaciones, por más que están, desde el punto de vista legal, no permitidas, se siguen dando, y después está también en esa caracterización que usted decía, la ocupación del puesto de trabajo y no de la fábrica.
o la Asamblea Permanente, son todas herramientas que se van en eso que usted bien explicaba desde el punto de vista histórico, desarrollando como alternativas el mejor experimento para los derechos humanos es la historia, entonces creo que se va como, digamos, experimentando y viendo posibles salidas, pero sí, solo eso, que la OIT quiere que se garanticen ambos derechos y el ministro lo que está eh, poniendo arriba de la mesa es permitir esas dos cuestiones. Claro, como le decía, es un poco complicado. A ver, insisto, la idea es generar, y esto no va como algo en contra de la huelga, ni mucho menos, no voy a ser yo quien me ponga en contra de la huelga, pero la idea es generar un daño o la amenaza de un daño para forzar una negociación y salir mejor parado el obrero en una negociación de calidad laboral. Esa es la idea de la huelga, o sea, generar un daño en el otro. Y el ser humano para generar daño es muy creativo. Uno piensa en aquella famosa huelga que habían hecho los japoneses, ¿no? Que siempre da para el chiste, que los japoneses se habían dado cuenta que si producían más de la cuota que se producía, ahí va lo que dice Porto, la sobreproducción, si se producía más de la cuota que estaba establecida, los dueños de las fábricas, etcétera, iban a tener que pagar almacenamiento y otros gastos logísticos que les iba a producir un daño económico enorme. Entonces, ¿qué hicieron los obreros? Fueron a trabajar y trabajaron mucho más de la cuenta y quizá le generaron un daño mucho mayor con esa sobreproducción que el daño que le hubieran causado si no iban a trabajar durante un día. ¿No? Que ahí se da para el chiste de que, bueno, los japoneses trabajan mucho más que el resto de... Bueno, es una forma, ¿no? Eh, Sin irnos al Japón, hace 2, 3 días, eh, claro, y hacen bajar el precio del producto, tienen problemas logísticos, de almacenamiento, etcétera, etcétera, que generaban un daño económico mucho mayor que el que le generaría que no fueran a trabajar. Pero insisto, sin irnos al Japón, hace 2, 3 días, el martes, fue los colegas docentes de la Facultad de Psicología ante problemas que siguen siendo problemas de calidad laboral, ¿no? Es decir, no había salones, las condiciones eran infrahumanas, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron? Bueno, cortamos la calle y damos clase en el medio de la calle. No deja de ser una medida. Entonces, en lugar de decir, bueno, hoy no vamos a dar clase porque las condiciones de los salones son infrahumanas, dijeron, bueno, vamos a cortar la calle, damos clase en la calle y vamos a seguir dando clase en la calle mientras esta situación no mejore o no se solucione, etcétera, etcétera. Esto no deja de ser una medida sindical, si se quiere, de mejorar la calidad laboral y la calidad de estudio para todos ustedes. Bueno, justo para ustedes no, porque no hacen psicología, pero si se hubieran anotado en psicología se verían beneficiados. No, pero no deja de ser. ¿No? Uno podría decir, bueno, en lugar de hacer paro las maestras, tendrían que empezar las clases a las 4 de la mañana, si siguieran el ejemplo de los japoneses, y dar más horas de clase. Este, pero bueno, no sé si tendría mucho éxito esa medida. Pero digamos, la gente es muy creativa para todo este tipo de cosas. Volviendo, en realidad nunca nos fuimos porque seguimos hablando del tema, pero bueno, hay que cumplir con el horario. Nosotros ya vimos la primera característica, que es la positivación, es decir, los derechos se van positivizando o positivando, se van incluyendo, se van dejando por escrito, se van incluyendo en el ordenamiento jurídico. La otra gran tendencia que se va a dar en los derechos humanos es la internacionalización, y esto tiene que ver con uno de los caracteres que habíamos visto, la universalidad. ¿Se acuerdan que los derechos humanos son universales? Es decir, yo no tengo derechos humanos por el hecho de haber nacido en la República Oriental del Uruguay, en Mozambique, en la Federación Rusa, en Mongolia o en las Islas Seychelles. Yo tengo derechos humanos por el solo hecho de ser individuo de la especie humana. ¿Se acuerdan? Esto era la universalidad. Bueno, para tratar de garantizar esta universalidad de los derechos humanos, se ha tratado de ir una tendencia hacia la internacionalización. Esto es que los derechos humanos se encuentran muchas veces en documentos de carácter internacional. Como les pongo acá, tendencia global de recurrir a los acuerdos internacionales en las primeras décadas del siglo XX, es decir,
intentar que entre los países hacer acuerdos internacionales. Por ejemplo, la Convención de Pekín de 1912, en la Convención de Pekín de 1912 se empieza a establecer lo que es la prohibición del tráfico de opio y de opioides, las conferencias internacionales de los Estados americanos, las viejas conferencias panamericanas, ¿no? Todos estos son ejemplos históricos de tendencia a internacionalizar los derechos humanos o a internacionalizar el derecho en términos generales. ¿Cuál era la característica de este periodo histórico? Bueno, veníamos del siglo XIX, pasamos al siglo XX, el siglo del futuro, acá va a haber un crecimiento ilimitado, va a haber crecimiento ilimitado en cuanto a la productividad, en cuanto al aumento de sueldo, en cuanto al crecimiento económico, todo va a ser maravilloso, todo va a ser perfecto, una gran confianza en el futuro va a ser brillante, y la pregunta que les hago a todos ustedes es, ¿no? Vean 1912, estamos primeras 2 décadas o década y media del siglo XX, y la pregunta que les hago, ¿el futuro va a ser maravilloso? La gente en esta época creía que sí. ¿Ustedes qué creen? Con el diario del lunes. Albornoz. Y que no por nada se pasó de llamar la Gran Guerra a la Primera Guerra Mundial. Bueno, ella me hizo 2 spoilers, Albornoz. Perdón, Este, perdón. no, yo ya lo sabía, ya la vi la película. Capaz que sus compañeros alguno no sabía, pero, ¿dónde? Acá. Pero, spoiler alert, no va a ser todo maravilloso, y en 1914 a un serbio se le va a ocurrir la brillante idea de pegarle un tiro al archiduque Francisco Fernández, Francisco Fernando, perdón, hasta ahora no sé ni lo que digo. Se le va a ocurrir la brillante idea de pegarle un tiro al archiduque, y se va, como dice Chegaray acá, en términos académicos, no podría decirlo mejor, se pica y comienza lo que se conoce como la Gran Guerra, que hoy la conocemos como la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál era la idea de la Gran Guerra? Bueno, todos veníamos con mucho ímpetu, con mucha esperanza en el futuro, todo iba a ser mejor en el futuro. Como dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, Dan Quayle, el futuro será mejor mañana. Todo venía bárbaro, todo era precioso, pero ocurrió la Primera Guerra Mundial. Y alguien dijo, bueno, esto es un traspié, esto es apenas un problema. ¿Y con qué otro nombre se conoce a la Gran Guerra, además de con el nombre de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial? ¿Cuál era el mote, el apodo de esta guerra? Cri, de a uno. La Primera Guerra Mundial era la guerra que iba a terminar con todas las guerras. También se la llamó la guerra de trincheras, a costa, se la concedo. Era la guerra que iba a poner fin a todas las guerras. ¿Por qué? Porque era una guerra tan bestial, tan brutal, tan inhumana, tan desagradable, que iba a ser la guerra que iba a poner fin a todas las guerras. Acá se iba a decidir el futuro de la humanidad. Esta era la solución definitiva a todos los problemas de la humanidad. La gente iba a decir, la Primera Guerra Mundial fue tan atroz, tan arrolladora, que va a poner fin a la violencia entre los seres humanos. Acá Albornoz dice lo mismo, dijeron de las armas nucleares. Sí, seguimos viviendo en ese mundo. Las personas mueren, las instituciones quedan, decía de un periodista deportivo. Yo digo que los seres humanos seguimos siendo los mismos, ¿no? Con esta idea, la Gran Guerra, 1914-1918 se da la Gran Guerra. Salimos de la Gran Guerra con el Tratado de Versalles, 1919, y la idea es, bueno, ya nos la dimos con todo lo que teníamos para dar, pusimos todo el poderío del intelecto humano con el fin de matar otros seres humanos, ya está, no necesitamos o no vamos a necesitar más guerra. Y acá se crea la vieja y querida Sociedad de las Naciones.
se crea la vieja y querida Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones. Lo que dije es que la Gran Guerra era la guerra para terminar con todas las guerras, también se le llama Primera Guerra Mundial, después vamos a ver por qué. Ya lo deberían saber, pero bueno, les pongo un poco de, si no se van ahora. Profe, Sí, ¿mencionó el Tratado de Versalles? sí, el Tratado de Versalles es de 1919 y es por el que se pone fin a la Primera Guerra Mundial, en la cual se le imponen determinadas condiciones a los vencidos, el Imperio Otomano, Alemania, etcétera, sobre todo Alemania, que es la gran culpable, no en el sentido objetivo de que fuera la gran culpable, sino la que se identificó como la culpable en 1919, y a través del Tratado de Versalles, 1919, se crea la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones. ¿Cuál era la idea? Generar una organización internacional que velara por la paz mundial, es decir, una organización donde todos los países participaran. ¿Para qué? Para tratar de alguna manera, evitar que lo que había pasado en la Gran Guerra volviera a pasar en la humanidad, donde las diferencias entre los países se resolvieran de forma armónica y pacífica mediante debates políticos o mediante el sometimiento de las diferencias entre países a una Corte Internacional de Justicia. En ese momento se llamaba la Corte Permanente, después lo vamos a ver cuando hablemos de la Corte Internacional de Justicia. Pero la idea era esa, es decir, crear una liga, una sociedad de naciones, donde estuvieran representados los estados y donde existiera la solución pacífica de las controversias entre los países. La Sociedad de Naciones nos deja, obviamente hoy no existe más la Sociedad de Naciones, pero nos deja un par de organizaciones internacionales importantes. La primera de ellas, la Organización Internacional del Trabajo. Si ustedes van a consultar la constitución de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la International Labour Organization, en inglés, ILO, la encuentran así, ILO, UOIT, cualquiera de las dos siglas, nos va a dejar la Organización Internacional. Y les decía, si van a la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, van a ver que hay artículos que se remiten a la vieja estructura de la Sociedad de las Naciones. ¿Por qué? Porque la OIT es pre-Segunda Guerra Mundial, es decir, la OIT fue creada en el marco de la vieja Sociedad de las Naciones. O sea que es algo que, si bien la Sociedad de las Naciones falló miserablemente en su objetivo principal de evitar las guerras, nos dejó algo bueno, que es la Organización Internacional del Trabajo. Que ustedes la van a ver en el resto de la carrera hasta el hartazgo, pero sepan que sale de acá, de la Gran Guerra. Y la idea de la Sociedad de las Naciones, como les decía, era evitar que existieran otras guerras. Como les decía, falló miserablemente en su principal objetivo, que era ese, y en 1933, en Alemania, asume un muchacho de bigote, había sido cabo de los cuerpos bávaros, creo que fue, en la Primera Guerra Mundial, al servicio del ejército alemán. ¿Del ejército alemán? Sí. Este muchachito se dejó crecer el bigote, un bigote muy característico, un peinado muy característico. En 1933 es electo democráticamente como canciller de Alemania. Alemania tiene una separación entre jefe de Estado y jefe de gobierno. El canciller es el jefe de gobierno, asume y se aboca a convertir a Alemania en un Estado autoritario. Cuentan las malas lenguas, no sé, yo no tengo ninguna verificación, que su par italiano, il Duce Benito Mussolini, lo consideraba como un blando, ¿no? Al amigo Adolf, porque decía que había llegado democráticamente al gobierno, a diferencia de Mussolini, que llegó mediante un movimiento armado, ¿no? Los camisas negras italianos fueron un movimiento armado, y Mussolini decía que Hitler era un blando. No sé si envejecieron bien los conceptos de Mussolini en ese sentido, ¿no? Yo creo que nadie diría hoy en día que Hitler era un blando, pero percepciones de la época. Dicen las malas lenguas, yo nunca lo pude verificar fehacientemente, así que nada, no es conocimiento académico, simplemente es anécdota.
Ocurre la Segunda Guerra Mundial en 1939, este muchacho que había ascendido en el 33 y que transformó a Alemania en un estado autoritario, este, bueno, depende cómo define outsider Cardoso. Yo creo que no era un outsider, ¿no? Es decir, se dedicó a la política desde hace muchos años. Intentó dar un golpe de Estado. En 1925 ya había salido de la cárcel, o sea, hace 100 años. Hacía sus mítines políticos. Fíjese que tuvo varias campañas, o sea, no es que salió de la nada, tuvo una carrera política prolongada. Pero más allá de esas consideraciones, a este muchacho que ascendió al poder en el 33, en 1939 se le ocurrió la brillante idea de invadir Polonia y dio lugar a la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, no sé si lo dijimos, va entre 1914 y 1918. El Tratado de Versalles entra a regir en 1919. Y la Segunda Guerra Mundial va entre 1939 y 1945, en que Alemania nuevamente es derrotada por potencias aliadas. Y en 1945 se da la Conferencia de San Francisco. Acá les pongo esto, acá tienen la fuente, acá abajo, es de la página web oficial de Naciones Unidas. En 1945 empiezan, a partir de las reuniones de Yalta y otras reuniones entre los principales líderes, Churchill por el Reino Unido, Stalin por la Unión Soviética y Franklin Delano Roosevelt por los Estados Unidos de América, se reúnen e intentan darle forma al nuevo mundo que va a venir luego de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el mundo post derrota de Alemania, post 1945. Se reúnen, acá dice entre abril y junio de 1945, se reúnen en la ciudad de San Francisco con la idea de generar, es decir, con la idea de terminar con la vieja sociedad de las naciones, que no había dado el resultado esperado, y crear una nueva organización internacional conocida como la Organización de las Naciones Unidas. Acá les pongo, ¿no? Los acuerdos de Yalta. Los acuerdos de Yalta es esa famosa foto donde están Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin, que están los tres ahí negociando. Son las negociaciones para dar forma al nuevo mundo que vendrá post Segunda Guerra Mundial. Se hace en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Nada, de vuelta, la misma fuente, ¿no? La existencia de las naciones, y se firma en Estados Unidos la Carta de las Naciones Unidas. La Carta, acá dice Pereira que se corta, no, no se corta, la Carta, les digo. Es un chiste, Pereira, no se enoje. Es malo el chiste, pero igual no se enoje. La Carta de las Naciones Unidas es un tratado internacional por el cual se da creación a esta organización internacional que vendrá a suplir, vendrá a tomar el lugar de la vieja Sociedad de las Naciones. Obviamente la Sociedad de las Naciones falló en su objetivo principal, evitó muchos conflictos bélicos, la Corte Permanente de Justicia resolvió muchos problemas de disputas territoriales, pero evidentemente, por más que tuvo algunos éxitos, como por ejemplo la creación de la Organización Internacional de Trabajo, tuvo sus éxitos, tuvo sus momentos de gloria, pero claramente no logró su principal objetivo, que era evitar una guerra de carácter total. Bien. Bien. En 1945, entonces, la Conferencia de San Francisco se firma la Carta, no necesariamente empieza a regir a partir de ese momento, entraría en efecto, es decir, entra a regir cuando la hubiesen ratificado los gobiernos de China, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, los Estados Unidos y la mayoría de los demás países signatarios, y cuando estos hubiesen notificado del hecho al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es decir, cuando la mayoría de los países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial ratificaran la Carta de las Naciones Unidas, ahí se iba a crear esta nueva organización. Acá les estoy mostrando fotos de mi último viaje a San Francisco, ¿no? Todas estas son imágenes de la última vez que yo anduve ahí por las calles de San Francisco.
Nada, para ilustrar, para que ustedes se entretengan viendo, bueno, Albornoz dice cosas que no sé, no entiendo, no entiendo que... Yo les muestro las fotos de la última vez que yo estuve en San Francisco. Este, no sé, usted interpreta cosas o cosas distintas. Este, Cardoso también estuvo ahí. Capaz que nos cruzamos con Cardoso alguna vez acá por las calles de San Francisco. Usted nunca fue, Basalo, bueno. Nada, simplemente se las traigo para que, vamos, para ilustrar, para que no sea todo texto, porque si no, siempre es todo texto y ustedes se aburren y pierden la atención, ¿no? Porque acostumbrados al TikTok y a los reels de Instagram, pierden la atención. Entonces acá les traigo las fotos de mis últimas vacaciones que tuve ahí. Sí, un buen muchacho, me hacía de guía por ahí. Después de ahí fuimos a otra ciudad que había cerca, ahí en el estado de Nevada. Este, Ahí va, Menini también anduvo por ahí. No, simplemente para ilustrar. Y como dice acá, el 24 de octubre de 1945 se habían llenado los requisitos y las Naciones Unidas comenzaron a funcionar. Este, Comienza a funcionar las Naciones Unidas, sigue vigente hasta el día de hoy la Organización de las Naciones Unidas, sigue existiendo, sigue siendo una entidad relevante a nivel internacional. De vuelta, lo que les decía hace un par de clases, o la clase pasada, no, hace un par de clases, las Naciones Unidas se crean en el 45, la Declaración Universal de Derechos Humanos es del 48, se crea bajo un mundo específico que es el mundo de 1945, ¿no? Un mundo estadocéntrico, un mundo donde el Estado es la principal figura de la política nacional e internacional. Hoy en día me parece que está en crisis el concepto estadocéntrico que nace con la vieja paz de Westfalia, 1648. El mundo estadocéntrico está en crisis y las Naciones Unidas como organización hoy también están en crisis, ¿no? Es decir, la legitimidad de las Naciones Unidas, a pesar de todo lo bueno que hace, la legitimidad de las Naciones Unidas hoy está en crisis. Y no hay nada mejor que hablar con alguien que trabajó para Naciones Unidas para que le diga todo lo que funciona mal en Naciones Unidas. Yo siempre defiendo que el mundo está mejor con las Naciones Unidas que sin las Naciones Unidas, pero uno no puede tapar el sol con el dedo. Evidentemente es un concepto de Naciones Unidas que hoy en día está en crisis. Duarte hace una muy buena pregunta, que es si ya no hay países que estén o sea, países que se hayan ido de las Naciones Unidas. Hubo, creo que, un solo caso de país que se fue de las Naciones Unidas. No se expulsan países de las Naciones Unidas, existe la probabilidad, no, era Filipinas o era del sudeste asiático, del sudeste asiático peninsular, pero no recuerdo si era Filipinas, Malasia, hubo un país que se fue y después retornó. ¿Por qué se trata de no expulsar países, por más que sean el peor régimen dictatorial, autocrático, lo que sea del mundo? Se interpreta que una de las grandes fallas de la Sociedad de las Naciones es que la Sociedad de las Naciones era muy propensa a echar países. De hecho, Alemania, como país derrotado, no sé si al final llegó a integrar en algún momento la Sociedad de las Naciones, pero siempre se le excluyó a Alemania, por ejemplo, de la Sociedad de las Naciones. Entonces, se entiende que el gran fracaso de la Sociedad de las Naciones en parte fue que era un club selecto de países más que un club abierto a todos los países. Y las Naciones Unidas trató de enmendar esto diciendo, bueno, acá todos los países son bienvenidos. Es la peor autocracia, dictadura, violadora de los derechos humanos, no sé, condenable, tiene delincuentes como presidente. Bueno, no importa, integra las Naciones Unidas. ¿Por qué? Y porque al integrar las Naciones Unidas hay una serie de obligaciones internacionales que les son exigibles. Entonces se entiende que es mejor que esté adentro de las Naciones Unidas a que esté excluido de las Naciones Unidas, porque digamos,
estar excluido de las Naciones Unidas es como no pertenecer al club del mundo, ¿no? Entonces, ha optado, la actual Naciones Unidas ha optado por no expulsar a ningún país, sino tenerlos a todos ahí, como diciendo, bueno, todos son parte, no hay nada, acá no se excluye ni se limita la participación de nadie. Usted quiere ser parte, sea parte. Claro, como dice Duarte, al enemigo mejor tenerlo cerquita. Este, digamos, la idea es, la Sociedad de las Naciones fracasó porque se transformó en un club selecto de amigos, no dejemos que las Naciones Unidas pase por el mismo proceso, es decir, que no sea un club selecto de amigos, sino que sea un espacio abierto a todas las naciones. Claro, después uno encuentra que en el comité de la igualdad o la lucha por la igualdad de los derechos de la mujer es presidido por Arabia Saudita, ¿no? Entonces uno ahí dice, bueno, acá, que es parte de las razones por las que está en crisis, ¿no? El concepto mismo de Naciones Unidas, ¿no? Ese tipo de cosas donde uno dice, bueno, acá hay cosas raras, ¿no? Por ejemplo, en el 94 creo que fue, que cuando fue el genocidio de Ruanda, ustedes saben que en Ruanda hubo en el año 1994 un genocidio en la cual una etnia, los Hutus, pasaron a machete a varios millones de personas de la otra etnia, que eran los Tutsi, la etnia minoritaria de Ruanda, que eran los Tutsi, que hubo una misión hasta el día de hoy, hay misiones de Naciones Unidas en Ruanda, mataron soldados de Naciones Unidas holandeses en Ruanda en el 94, y al mismo tiempo que Ruanda pasaba por... Hay varias películas corto. Hotel Ruanda es la más famosa, pero hay dos o tres más. Y la contradicción era que mientras estaba pasando eso en Ruanda, Ruanda como país integraba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o sea, el mismo país donde se estaba perpetrando un genocidio integraba el Consejo de Seguridad, que es la organización de Naciones Unidas encargada de las misiones de paz, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en el mismo país donde se mataban cascos azules, eh, integraba, digamos, el órgano jerárquico de los cascos azules, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, eh, digamos, esa sucesión de contradicciones o cuestiones raras o extrañas hace que Naciones Unidas poco a poco vaya perdiendo credibilidad a nivel internacional. Y bueno, lo que está pasando hoy en Medio Oriente también, otro capítulo distinto para hablar duro y parejo sobre ese tema. Nos quedó prácticamente la mitad de la clase sin dar, por culpa mía, que no manejé bien